Buenas noches, mis queridos hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes acá a nuestra iglesia, Rescatando Discípulos para Cristo. Listos para que el Señor nos dé su palabra, nos enseñe, nos haga reflexionar sobre lo que nos dice y de esta manera nosotros aprender primeramente cosas espirituales, aprender cómo conducirme en la vida, cómo defenderme en la vida y aprender muchos secretos que por años han estado ocultos y Él le ha placido a nosotros revelarnos para que nosotros aprendamos mucho más de Él y enseñemos mejor a las personas que no lo conocen. Gracias, hermano, por acompañarnos esta noche. Una vez más le reitero. Y nuestra iglesia se enorgullece en recibirte a ti, amigo, que estás visitándonos, a ti, hermano, que estás acá con nosotros en esta noche. Nos alegramos de que estés acá y que compartas con nosotros las maravillosas enseñanzas que el Señor nos tiene preparado para esta noche. Hoy quiero tratar un tema que más que enseñanza, aunque tiene enseñanza, pero más que enseñanza, lo que tiene es la capacidad de hacernos reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo y cuán importante es tenerlos presentes estos tiempos, porque si nosotros no sabemos caminar por los tiempos, si nosotros no tenemos a alguien que nos enseñe a caminar por los tiempos, corremos el riesgo de cometer errores y de tomar malas decisiones. Por eso cuando tú vas de turismo a algún lugar, pues siempre hay personas que son los llamados guías de turismo y estas personas te dicen las características del lugar, la historia del lugar, el hábitat del lugar, en fin, te dan una noción general y tú no estás, no te sientes conocedor del sitio donde estás y enriquece tu conocimiento sobre aquel lugar. Nosotros en estos momentos, el guía de este viaje que quiero hacer con ustedes en esta noche, es el Espíritu Santo de Dios, que Él nos va a guiar a toda verdad. Hoy quiero hablar de la importancia que tiene para nosotros el conocer el tiempo que vivimos y lo que tengo que hacer en estos tiempos. En estos tiempos. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes los que viven acá en Lima, los que viven acá en Lima, pues no están acostumbrados a las grandes lluvias, como los que viven en el cerro, en la montaña, o los que viven en la selva, o los que viven en otros países donde llueve fuertemente. En Lima no llueve porque es un desierto. El clima de Lima es un clima de desierto. Pero cuando el limeño va a otro lugar donde llueve a cántaro, él y comienza a llover fuertemente, él no sabe lo que va a hacer. Y eso lo pudimos ver una vez que fuimos de misiones allá a, a Tarapoto y nos fuimos a una ciudad que ahora no recuerdo, creo que era Yurimagua, algo de eso. Y nos fuimos allá a ver una serie de situaciones, a ver cómo era Yurimagua, queríamos conocer. Y cuando llegamos allá llovía fuertemente y yo me recuerdo que habían dos hermanos de nuestra iglesia o tres hermanos que nunca habían visto llover así tan fuertemente y ellos estaban impresionados y me decían, ¿cómo llueve? Es impresionante la cantidad de agua que cae. Y verdaderamente necesitaba en este momento, estamos en un tiempo de recreo, pero si hubiéramos estado en un tiempo donde teníamos que trabajar, ellos tenían que buscar la solución cómo guarecerse. Y bueno, y es lo que estoy tratando de que esta noche salgamos, de cómo protegerme ante los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? Y esto es muy importante conocerlo. Bien, quisiera que me acompañaras a orar para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos vaya guiando y que de esta manera, en la guía y en esta capacitación que Dios quisiera que me hiciera, pues ustedes van aprendiendo más y mucho mejor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos todo lo que tú haces por nosotros. Agradecemos lo grande y maravilloso que eres. Agradecemos cómo te detienes a escuchar
nuestras súplicas, en las oraciones, en nuestras peticiones a ti, y cómo te detienes a enseñarnos a nosotros que somos lodo, que somos fango, pero cómo te detienes a enseñarnos con tanta paciencia y a capacitarnos con tanta fuerza al punto, Dios mío, que nos sentimos fuertes una vez que sentimos la capacitación tuya, Señor. Y de eso se trata lo que quiero pedirte en esta noche. Necesito que me orientes, necesito que me unjas, necesito que me capacites y me uses para poder transmitirle esta información a mis hermanos y de esta manera ellos puedan fortalecerse más en los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Padre, porque yo sé que todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Tú me lo contestas, Señor. Por esa razón, Señor mío, nos encomendamos a ti confiado en que tú vas a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Quiero hablar un poco de arte. Para comenzar, quiero hablar un poco de arte y darle un concepto de qué cosa es el arte. El arte. Y usted dirá, el pastor un poco que está divagando. No, no estoy divagando. ¿Por qué? Porque el arte precisamente es la expresión del corazón, es la expresión de las costumbres, de las tendencias. El arte es la forma que se expresa el hombre o manifiesta el hombre de cómo piensa, cómo actúa, de cómo vive, de cómo vive. Y cualquiera de las manifestaciones artísticas que usted puede ver, pintura, escultura, en literatura, cualquiera de las manifestaciones culturales que puedan existir, no es otra cosa que es la expresión que tiene el hombre de cómo vive, de cómo piensa, de cómo actúa, y incluso del diario vivir, del diario vivir. Cuando tú ves una película de ahora, y esto a aquellos que les gusta el cine, cuando usted ve una película ahora, y es del año 1960 o 70, usted se da cuenta de que la película, usted dice, no me gustó la película. En el caso mío, he visto películas que son de 1980 o quizás 1990 y lo veo que no me gustan, no me gustan. ¿Por qué razón? Porque quizás no tiene la tecnología, no tiene la tramoya, no tiene las escenografías no son tan verídicas como ahora, ¿no? En cambio, ahora yo veo una película de 2020 o veo un programa del 2020 tú estás viviendo la realidad prácticamente. Y de eso se trata el arte. El arte expresa lo que vives, lo que estás viviendo. Y me vuelvo al ejemplo que le estaba poniendo. Si yo veo una película o un programa X de los años 80, que yo lo vi en aquel tiempo me impactó, pero ahora en estos tiempos ya no me impacta. ¿Por qué? Porque ya lo veo como obsoleto, como lo veo cambiado. Lo veo cambiado. ¿Por qué? Porque estoy viviendo otro escenario. Estoy viviendo otra vida, en el sentido de cómo vivo, de cómo me expreso, cómo pienso. En estos momentos yo pienso diferente a 1980, donde yo era un estudiante universitario, donde yo era un estudiante, un joven que le gustaba hacer esto, aquello, lo otro. En aquel tiempo yo tenía una forma diferente de ver las cosas como las estoy viendo ahora. Por tanto, en aquel tiempo, las películas que me ponían expresaban lo que en ese tiempo se vivía, pero hoy día expresa las películas, las obras de arte, la literatura, cómo se vive actualmente. Y esto, verdaderamente, hermanos míos, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque así podemos saber qué cosa es el arte. Es la expresión de las personas, y repito una vez más, es la expresión de las personas artísticamente y le muestra al mundo y le dice, así vivo yo, así pienso, así camino yo. Eso precisamente es el arte. Hay diferentes manifestaciones, movimientos artísticos a través de la historia. El movimiento, por ejemplo, existe, que son los más importantes, le voy a enunciar algunos, el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento artístico muy bueno, un movimiento artístico que marcó pauta en la historia de la humanidad.
Y después le sucedió el romanticismo. O sea, primero fue el Renacimiento, después el romanticismo, después le sucedió impresionismo, después le sucedió el cubismo, después el modernismo y por último estamos viviendo el arte contemporáneo. El llamado arte contemporáneo. Son movimientos diferentes, pero cada uno de ellos, como les decía, expresan. ¿Expresan qué cosa? Expresan cómo se manifiestan ellos, cómo se manifestaban esas personas en ese tiempo, cómo caminaban, cómo pensaban. En otras palabras, ¿cuál era el centro de motivación de aquellos tiempos? El centro de motivación de aquellos tiempos. Y esto verdaderamente me resulta muy interesante, o nos resulta muy interesante a cada uno de nosotros, porque así podemos darnos cuenta, nos podemos dar cuenta qué era lo más importante para las personas del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. O sea, ¿cuál era el centro de importancia para estas personas en estos siglos? Por ejemplo, el Renacimiento, que fue el primer movimiento artístico que vimos, que le estoy diciendo, antes han existido otros, pero bueno, este fue muy revolucionario en su tiempo, en la parte cultural. El Renacimiento, él buscaba lo racional, ¿no? Y el romanticismo tenía la influencia de lo natural, o sea, el Renacimiento buscaba lo que era racional y, por decir otro, el romanticismo buscaba lo que expresaba la influencia de lo natural, de lo natural. Y aquí en el romanticismo aparece muy fuerte la influencia de los cuadros que hoy día son famosos, Por ejemplo, en la Catedral Sixtina del Vaticano hay un cuadro donde hay dos hombres. Hay un hombre que simboliza a Dios y hay otra persona que simboliza al hombre. Y están entonces están unidos por un dedo, y eso verdaderamente es una obra de arte. Actualmente eso es invalorable cuánto es el precio de este cuadro. Hay otro cuadro que también es invalorable porque tiene un valor excesivo, se trata precisamente también de ese tiempo, del romanticismo, que es el cuadro de la Santa Cena, de esto se llama de Jesús, la última cena, no la Santa Cena, sino de la última cena. Así mismo es el nombre, lo pintó Miguel Ángel. O sea, si nosotros vamos a ver una cantidad de pinturas enorme, una cantidad de pinturas, pero el centro, y vuelvo a repetir, ¿cuál es el concepto de arte? Es la expresión artística, ya sea por medio de la literatura, por medio de la prosa o el verso, por medio de la pintura o por medio de lo que es la escultura. También vemos en esa época grandes artistas que expresan en la escultura, esto se llama temas religiosos, temas bíblicos. Y esto verdaderamente resulta importante porque ya eso nunca más sucede, nunca más sucede. Y bueno, no quiero que ustedes se deshagan de esto. La importancia que tiene, escuchen esto, la importancia que tiene el arte es la expresión de conocer el concepto de arte. El arte es la expresión artística de cómo el hombre vive, de cómo el hombre piensa, de cómo el hombre es la expresión. Pudiéramos llegar a la conclusión de que el romanticismo, en la época del romanticismo, estamos hablando de que en esta época el centro, oigan bien esto, el centro, como pensaba el hombre en ese tiempo, él pensaba primeramente en Dios. El tema fundamental de esos tiempos eran los grandes himnos, que hoy día los conocemos como himnos verdaderamente impresionantes que han traspasado los siglos y los siglos, y estamos viendo los cuadros de pintura mayormente de tema religioso, de tema cristiano. Y si yo veo cómo el romanticismo expresaba
constantemente ese mover de los temas religiosos, entonces tengo que pensar que en el centro de la mente del pueblo que está viviendo la época del romanticismo está Dios. O sea, si volvamos de nuevo al concepto, el concepto dice, es la expresión de cómo el hombre piensa, cómo el hombre actúa, cómo el hombre vive, cómo el hombre incluso se mueve. Eso es arte. Ahora, si ese es el arte, entonces podemos darnos cuenta que cuando vemos, por ejemplo, una época donde el tema fundamental de esa época son las cosas religiosas, las cosas bíblicas, eventos bíblicos, la Santa Cena, David contra Goliat y cuántos temas importantísimos, podemos darnos cuenta de que en ese tiempo del romanticismo, lo que está en el centro del corazón del hombre es Dios. Es Dios. No podemos cambiar bajo ningún concepto cambiarnos, sino no podemos equivocarnos en que en el corazón del hombre, de las personas de este siglo donde se desarrolla el romanticismo, está Dios. Yo quiero compararlo con el tema de hoy día. El tema de hoy día. Si nosotros vivimos, o mejor dicho, si nosotros analizamos lo que estamos viviendo hoy día, que es un tema diferente al romanticismo, ya no somos románticos, ya no somos impresionistas, ya no somos ni cubistas, ni modernistas somos. Pertenecemos a una corriente artística, un movimiento artístico que se llama contemporáneo, movimiento contemporáneo. Y este movimiento contemporáneo es todo lo contrario, y no lo analicemos, todavía no vamos a buscar cuál es el centro. Solamente vamos a ver cómo se expresa hoy día, por ejemplo, un artista gráfico, o sea, un pintor, ¿cómo se expresa? Y este tema, o mejor dicho, esta manera en que se expresa el artista difiere mucho de los otros movimientos artísticos que anteriormente existían. Difiere mucho. Por ejemplo, hoy es natural ir a una exhibición de pintura y vemos pintura o cuadros, mejor dicho, que no entendemos. Es algo rebuscado. Es algo tremendamente difícil de entender. Y vemos a estos artistas que vienen y dicen, wow, cuánta realidad, y ven tantos valores en esa pintura, y tú que no conoces nada, lo miras y dices, yo no veo nada. Yo veo 4 rayas, y verdaderamente cuando tú vas al precio de estos productos, le estoy hablando, hermanos míos, de miles, incluso hasta de millones de dólares, cada cuadro de eso. Miles de dólares, millones de dólares que tú y yo no damos ni 10 centavos por esos cuadros. ¿Por qué razón? Porque esos cuadros expresan de cómo vive el ser humano en estos tiempos. Ese cuadro expresa lo complicado que se hace hoy día la vida. Y entonces el artista que sabe que cuando se vincula una rueda, por ejemplo, con un palo, el hombre quizás está pensando, wow, cuánta revolución existe en ese cuadro, cuánta belleza, mira cómo el artista expresa cómo hemos ido del palo, la piedra, hasta la tecnología. Y tú dices, yo no lo veo, pero él lo ve porque conoce, porque es artista, y gloria a Dios por eso. Pero no puedo apartarme de que es la expresión de lo complicada que es nuestra vida. De lo complicada que es nuestra vida. Es la expresión de cómo manifiesta sus deseos, cómo manifiesta por medio del arte la manera de vivir de estos tiempos. Y creo que me va a entender mejor cuando voy a hablarle del tema de la música. Hubo un tiempo atrás que no era romántico, pero podemos hablar de la década prodigiosa de los años 70 y 80, donde eran canciones maravillosas, donde se le cantaba al amor, donde se le decía amor de estudiante, nunca más va a regresar, qué lindo es el amor. Cuando se le decía, este es mi amado, hay una canción que a mí me llama la atención mucho, porque que habla, creo que lo escribió y lo canta un sacerdote. Y lo ponen mucho en los tiempos de padre, ¿no? En estos tiempos, lo recuerdan, de la década prodigiosa.
que habla él del padre, este es mi padre querido, algo de eso, no sé, ahora se me va la idea, discúlpenme, pero estas personas de esta década del 70, del año 80, hablaban, le cantaban al amor, le cantaban a la belleza. Tú te quedas impresionado cómo estas personas son capaces de buscar tantas figuras estilísticas para hablar del amor, que tú te quedas impresionado. Hay personas que han quedado atrapados en esta década prodigiosa que se le llamó. Pero ahora tú te encuentras, los ritmos son melodiosos, son maravillosos, pero ahora pasemos a esta época que es el movimiento artístico contemporáneo, donde nos encontramos con el gran hip hop, donde se le habla, donde dices te voy a matar, donde te voy a decir, mira, ojalá que te voy a echar, que te den candela, y Dios mío, y hay veces que decimos, nos reímos y todo por estos temas, pero esa es la expresión que tiene, esa es la expresión que tiene el pueblo, el mundo, de lo que siente, de lo que ve, de lo que camina. Él expresa, él expresa el mundo, aunque tú lo separes del arte, de las tendencias, él te va a expresar lo que él está viviendo, de lo que él está viviendo. Esa es una característica del hombre. Él expresa lo que él vive y eso se convierte en arte. Entonces, si no, y vuelvo a repetir, si tú ves las canciones, aquellos que tuvieron la gran bendición de vivir la época de los 70, los 80 y vas a las canciones, verdaderamente son canciones maravillosas. Y ahora te encuentran con estas pseudo canciones, con estas terribles canciones que tú dices, pero ¿y esto a quién le habla? Le habla al sexo grotesco, todo lo que no sea amor, ellos le hablan. Todo lo que te voy a matar, ojalá que te muera, amor pirata, amor de muerte, y le dan más valores a lo que es, lo que siente. Y esa es la expresión, miren esto, esa es la expresión de lo que ellos sienten. El otro día nosotros estuvimos hablando sobre los salmos y decíamos que los salmos es la expresión del pueblo hebreo de cómo vive, de cómo anda, de cómo disfruta la vida. Y estos salmos, que los recogemos en 150 salmos, los recogemos ahí y podemos darnos cuenta que todos esos salmos alaban a Dios. ¿Por qué? Porque el centro de la época donde se está escribiendo estos salmos, el centro es Dios. Es Dios. El pueblo de Israel, escuchen esto, el pueblo es un pueblo que tiene claro quién es Dios y ama a Dios y toda una vida le ha cantado a Dios. Le ha cantado a Dios. Cuando el centro de tu vida es Dios, cuando el centro de tu vida es Dios, todo y esto es muy importante, yo le puedo cantar a Dios, pero el centro de mi vida no puede ser Dios. Por eso estos cantantes que Yuri, Ricardo Montaner, que han venido al mundo cristiano a cantar, y tú te das cuenta, hermanos míos, que están cantando por buscar el rating, pero no están cantando porque sientan cantarle a Dios. Y tú ves que no han tenido éxito y algunos han tenido que regresar de nuevo al secularismo. ¿Por qué? Porque no han tenido éxito. Ellos dijeron, bueno, en el mundo cristiano yo voy a hacer un impacto. Y eso fue lo que le pasó a esta señora, a Yuri. Y resulta que cuando llegó acá, cantó 2, 3 canciones, hizo una propaganda tremenda, pero no surtió efecto. ¿Por qué razón? Porque Dios exalta lo de él. Dios exalta lo de él. El centro de mi vida tiene que ser Dios. Para que salga de mí salmos, para que salgan de mí cánticos, para que salgan de mí himnos. El centro tiene que ser Dios. ¿Y qué pensar? Si el centro de mi vida es Dios, pues mi vida es un éxito. Mi vida es una gran bendición. Es una gran bendición. Le quiero poner un ejemplo sobre mi país. Mi país es un país muy musical. Ustedes lo conocen. Un país bien musical. Y los grandes boleros, muy hermosas baladas, salían de los labios de los cantores, de los artistas de mi país. Y vamos a hablar las canciones. Pero hermanos, cuando triunfa la revolución en 1959, asombrosamente, el pueblo tiene un giro, y comienzan entonces
a, a vivir de otra manera y automáticamente comienza a expresar el pueblo, comienza a expresar en su arte, comienza a expresar la manera de cómo vive. Y ahí surge cantores que por acá, por Perú se escucha, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliú, y ella se llamaba el movimiento de la nueva trova. Yo lo viví, yo lo disfruté. En aquel tiempo yo no era cristiano, pero se cambió, ya no, las baladas no servían. Ya los boleros no se podían oír. ¿Por qué? Porque no me gusta. Ya la presión, porque había un ambiente revolucionario, de cambio, de transformaciones, de golpe de espada, de esto, del otro, de fusil. Fusil contra fusil, me acuerdo, había una canción. O sea, ya eso empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Pero, asombrosamente, todo esto trae consecuencias terribles. Porque cuando tú tienes el centro de tu vida no es Dios, o no es el amor, pues tú vas a recoger, si el fruto, y aquí tiene mucho que ver esto con siembra y cosecha. Si tú siembras, escuchen esto, si tú siembras, hermano, amor, vas a recoger amor. Si tú siembras ortiga, vas a recoger ortiga. Si tú siempre siembras rebeldía, vas a recoger rebeldía. Pero no es rápido. Siembra tiene un tiempo para cosechar. Y este pueblo que cambió la manera de pensar y lo expresaba en su arte, comenzó a vivir. Y les digo una cosa, porque eso fue en 1959. Y yo se lo puedo decir realmente porque yo nací en el 1961, o sea, 2 años después de la Revolución. Pero yo escuchaba a mis padres que oían las canciones anteriores, las baladas, escuchaba los boleros, escuchaba lo que es los danzones, que eran otros ritmos musicales. Y al principio yo los conocía, pero ya no me gustaba, porque lo que hablábamos en la vida, en el colegio, en el trabajo y demás, era lo que la música expresaba, y yo me sentía satisfecho con esa música. Y cuando oía esos boleros y todas esas cosas, decía, wow, no me gusta. Y esto es muy importante. Yo no estoy hablando de cultura, no pienso en una clase de cultura, pero sí es bueno para tener una cultura general, para que ustedes conozcan, porque tiene que ver mucho con las cosas de Dios. Y vuelvo a repetir, los salmistas expresaban lo que era Dios, Pero bueno, volvamos a Cuba. Cuba a partir de 1960 o 1959 tiene un cambio, y Cuba pasa de ser un país próspero a un país subdesarrollado, un país donde todo es mentira. Cuba comienza a vivir una vida extraña, donde el ser humano expresaba lo que no sentía. Él sentía otra cosa, pero no podía expresarlo. Y esa cultura comienza a trabajar en la vida de los jóvenes. Comienza a trabajar. Y los jóvenes se hicieron adultos, así como yo. Y empezamos a pensar y a dar mentirosa, una vida absurda. Una vida que nosotros pensamos que si estudiábamos vamos a hacer algo. Y nos dimos cuenta que si estudiamos y no somos nada. Que vivimos con un salario mensual de $10 al mes. Esa es la realidad cubana. Esa es la realidad. Y empezamos a decir, pero bueno, ¿para qué estudié? Y vimos una persona que no estudió nada y que se hizo de 5 chanchos y vive mejor que yo, que soy un ingeniero, que soy un doctor. Y empezamos a vivir una realidad. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la manera que tú vives van a ser favorables o desfavorables. ¿A quién tú pones en el centro de tu vida? Y esto es muy importante. Yo quiero llevarlos a ustedes a Amós capítulo 5, verso 4. Y Amós capítulo 5, verso 4 dice así: porque así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme y van a vivir. Buscadme y viviréis. Quiero llevarlo ahora a Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y en el verso, Santiago capítulo 4, y en el verso 8, mire lo que dice Santiago. Mire lo que dice Santiago. Vamos a buscarlo. Verso 8 dice: acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con el arte? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. ¿Por qué razón, hermano? Porque Santiago me está diciendo y Amós nos está diciendo de que el centro de nuestras vidas tiene que ser Dios. ¿Por qué tiene que ser el centro Dios? Porque cada una de las cosas que nosotros hacemos va a tener una consecuencia. Y vuelvo a repetirle, esto tiene que ver con siembra y cosecha. Nadie que siembra camote puede recoger papas. Si tú siembras de la mano con Dios, vas a cosechar lo que Dios te da. Si tú siembras cosas que están alejadas de Dios, vas a cosechar cosas que no son de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Cuando vemos esto, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el centro de mi vida? Y vamos de nuevo a lo que es arte. ¿Qué era el centro del Renacimiento? Yo no viví en el Renacimiento, pero me doy cuenta que en el centro del Renacimiento estaba en el corazón del humano, del hombre, de la época del Renacimiento, estaba Dios. ¿Por qué estaba Dios? Porque Él expresaba pintando o creando canciones o esculpiendo, Él expresaba lo que más abundaba en su corazón. Lo que más abundaba en su corazón. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo yo sé o cómo tú sabes qué es lo que pasaba en Cuba en el año 1970? Cuando tú lees las canciones, cuando tú ves las esculturas y cuando tú ves la literatura del año 1960, 70, 80. Porque es la expresión de lo que vive el pueblo. De lo que vive el pueblo. Pero tenemos que saber de lo que tú siembras, tienes que cosechar. Tú tienes que sembrar. Todo ser humano siembra. Hoy día, hermanos míos, ya estamos recogiendo cosechas de lo que hemos sembrado. Hoy día ha llegado, hermanos míos, mira, en todas las épocas del mundo ha habido lesbianas, en todas las épocas ha habido homosexuales, han habido prostitutas. De hecho, se dice que las prostitutas es el trabajo más antiguo que existe, el oficio más antiguo que existe. En todas las épocas existen todas estas cosas. En todas las épocas ha habido asesinatos. En todas las épocas ha habido sicariato. En todas. Pero el nivel de sicariato, de homosexualidad, el nivel de lesbianismo, el nivel de robo, el nivel de corrupción que hoy día existe, no tiene antecedente. No tiene antecedente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el centro del corazón del hombre está desvalorizado. Hace un rato hablábamos sobre los Estados Unidos. Los Estados Unidos fue fundado por peregrinos holandeses. Peregrinos holandeses. Cuando los Estados Unidos no existían, eran tribus norteamericanas. Se establece en las costas de Plymouth, se establece una colonia de peregrinos cristianos evangélicos que estaban ¿dónde? Que vivían en Holanda y en Inglaterra. Y ellos vinieron, por eso se le llama Nueva Inglaterra a ese lugar allí. ¿Cuáles son los cimientos de los Estados Unidos? Los cimientos de los Estados Unidos son cimientos cristianos, cimientos bíblicos, principios establecidos por la palabra de Dios. Y hoy vemos quién es Estados Unidos. Es el país más poderoso del mundo. Pero en los últimos tiempos, y fundamentalmente con la administración de Obama y de Bill Clinton, empezó a menguar. Y Obama sacó la Biblia de los colegios, hermano. Obama sacó la oración del Congreso y del Senado. Obama sacó a Cristo del gobierno de los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está pasando, miren, desde Obama acá, ya lleva más de 5 años. El gobierno de Estados Unidos hoy día, el pueblo de Estados Unidos está viviendo cosas que nunca en la vida ha vivido. Tiene una recesión económica como nunca antes. Para decirles, hermanos, el país más endeudado del mundo son los Estados Unidos. Hoy ha perdido la hegemonía económica gracias a que China se la ha arrebatado en sus manos. Pero, ¿por qué? Porque Estados Unidos
representado en este caso por el gobierno de Obama y de Bill Clinton, él sacó a Dios de los Estados Unidos. Él sacó a Dios ¿de quién? De lo que pasaba en el Congreso, en los colegios. Hermano, en Estados Unidos, en la administración de Obama, sí, y yo tenía amistades que eran maestros ahí en Estados Unidos y me decían, te encuentran orando en un aula, en un salón, por un niño o con unos niños y te botan del colegio. Te botan del colegio. ¿Por qué? Porque no se puede orar. Cuando los cimientos, la constitución de la República de los Estados Unidos está basada en la palabra de Dios. El dólar tiene la palabra, tiene a Dios como cosa fundamental. Todo en los Estados Unidos es Dios. Pero este señor Obama lo sacó. Y hoy están pagando los resultados de lo que ellos tenían en su corazón. Hoy día, hermanos míos, Estados Unidos padece de una recesión económica tremenda. En el caso de Cuba, es una tierra recontra fértil, hermano. No se imagina usted cuán fértil es esa tierra. Lo que tú siembres se da sí o sí, no se pierde cosecha. Porque es un equilibrio asombroso de clima con tierra. Pero quiero decirles algo. En el 1959 se sacó a Dios de todo. En el 1959 Dios dejó de existir en Cuba. Las iglesias fueron cerradas, los ministros fueron lanzados a los campos de concentración, conocidos por la UMA. Eso pasó en Estados Unidos, en Cuba. Hoy día, a pesar de que tiene, irónicamente, una tierra muy fértil, hermano, hoy Cuba padece de un hambre atroz. Yo cuando salí en el 2006 había hambre, pero hoy día, en estos tiempos, donde nadie nos puede ayudar, hay un hambre, hermanos míos, que no se puede imaginar. No se puede imaginar la pobreza y la hambruna que existe en Cuba. Es terrible lo que está pasando en Cuba. ¿Por qué razón? Porque el pueblo expresó, miren, el pueblo se adoctrinó con lo que le enseñaron y comenzó a vivir una vida, y lo vimos, que esa vida cambió. Lo vimos por medio del arte, porque el arte es la expresión de cómo tú vives. Y cuando vimos a un cubano, vimos que el cubano ya dejó de amar como amaba antes. Ahora es fusil, ahora es rebeldía, ahora es lucha, ahora es batalla. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que estar en esta vida tan fatídica? Porque la vida cambió. Lo vimos por medio del arte. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? El resultado de esa vida sin Cristo, sin Dios, es el hambre que se está pasando al día. A diferencia de eso, les voy a poner otro ejemplo de Israel. Israel es un pueblo que es un desierto. Y como ustedes conocen, Israel hoy día es el país con la agricultura más desarrollada del mundo. A pesar de que el desierto no da nada, porque el desierto siempre ha sido símbolo de muerte, es tanto el desarrollo de lo que es el riego y el riego en la agricultura de Israel, que los desiertos están verdes por el desarrollo tan grande que tiene. Pero no se me puede olvidar nunca lo que aprendimos hace un rato de Santiago y lo que aprendimos hace un rato de Amós. Santiago decía en el capítulo 4, verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo contrario de lo que hizo Cuba. Lo contrario de lo que está haciendo Estados Unidos, que se está alejando cada día más de Dios. Hermanos, si tú eres una persona inteligente, te pudieras responder fácilmente y pudieras reflexionar, como dijimos al inicio, ¿quién es el centro de tu vida? Y no lo va a expresar lo que tú me digas, lo va a expresar cómo tú actúas, o sea, tu arte. Y la vida es un arte. Cómo tú vives todos los días. Cómo tú caminas todos los días. Hay personas que están yendo a la iglesia, pero están deseosos que termine el culto, porque ahora, después que salga de aquí, me voy a una fiesta con mis hermanos o con mis amigos de la promoción. Cuando termine aquí, me voy a ir a una discoteca. Cuando termine aquí,
La música que yo oigo en mi casa es música del mundo. Y voy a la iglesia y levanto las manos y soy diácono, incluso soy hasta pastor. Pero la música esa esa música cuando yo estaba en la universidad, o cuando estaba en el preuniversitario, uy, cómo me gusta esa música, yo la oigo todavía y me gusta. Pero eso no es lo que tú tienes en el corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te pregunto, mi amigo que me estás escuchando, o mi hermano que me estás escuchando, yo te pregunto, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Cuál es lo que más abunda en tu corazón? Porque no me vengas a decir que tú eres cristiano cuando las cosas de Cristo no te gustan y las cosas de Dios, perdón, no te gustan las cosas de Dios y te gustan las cosas del mundo. Cuando Jesús le enseñó a los discípulos que había gente que iban a apostatar de la fe, o gente que no era, los discípulos hicieron una pregunta. ¿Cómo sabemos, Señor, quiénes son los de nosotros y quiénes son los que están contra nosotros? Y Jesús le dijo, por sus frutos los vas a conocer. Los frutos que tú tengas. No me digas más que tú me quieres, demuéstrame que tú quieres. Cuando tú me demuestras que tú me quieres, estás mostrando frutos de amor hacia mí. Cuando no me digas más que tú eres cristiano, demuéstrame que tú eres cristiano. Demuéstrame que el centro de tu vida, y acuérdate, la expresión de tu vida, de cómo tú caminas, cómo actúas, es arte. Y tu vida es un arte. Tú vives, tú vives. Y eso es arte. Pero cuando yo veo tu vida, sin entrar al arte, yo me puedo dar cuenta de quién eres tú realmente. Cuando yo veo una persona que lo que canta, cómo se expresa, y cuando dice fusil contra fusil, la era está pariendo un corazón, y la rebeldía, y somos rebeldes hasta el final, y los periódicos se llaman Juventud Rebelde, y rebeldes hasta el final, y rebeldes sin capa. Hermano, cuando yo veo eso, yo tengo que pensar que es una nación que es rebelde. Pero cuando yo veo una persona que cada 3 palabras te dice Dios, y el Señor me dijo, y el Señor me mostró, y hablas del Señor, y hablas. Pero hay cristianos, hermanos míos, en estos tiempos, que hablan de todo menos de Cristo. Pastores, hermanos míos, que no hablan de Dios, sino que hablan solamente de negocios, o que hablan de situaciones que verdaderamente son vergonzosas, de chistes. No se hablan de Cristo. Mira, la palabra de Dios es tan, pero tan grande y tan hermosa y tan vasta, que no hay tiempo para hablar de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Yo creo que por eso es inagotable, para que hablemos nada más de ella. ¿En quién tú tienes puesto tu corazón? Donde tengas tu corazón, eso es lo que va a expresar tu vida. Eso es lo que va a expresar tu vida. Estos artistas de la época del renacentismo, ellos tenían su corazón en Dios. Por eso expresaban, por medio del arte, los cuadros de la Santa Cena, y los cuadros de esto y de aquello, y de cuántos cuadros más. Pero verdaderamente, hermanos míos, cuando tú tienes en tu corazón, y esto quiero decirle algo, esto no es, el resultado de esto no es instantáneo. Una sociedad, hermano, en los primeros años de la revolución en Cuba, todo era prosperidad. Avanzábamos. Nosotros llegamos a tener mucha prosperidad. Nosotros llegamos a ser un país exportador de petróleo, a pesar de que no había ni una gota de petróleo en el país. Porque teníamos ayuda de la Unión Soviética en aquel tiempo. Teníamos ayudas incondicionales del campo socialista de Europa. Y vivíamos, quiero decirle, no vivíamos como ricos, pero vivíamos muy bien. Teníamos de todo. Pero expresábamos en nuestros corazones lo que verdaderamente nosotros caminamos. Era rebeldía, odio al americano, odio a los Estados Unidos, odio al que se fue para los Estados Unidos, al que emigró. Era ese odio. Y esto salió ahora. Esto salió ahora. Ahora se está pasando una de las cosas más terribles que puede existir en la historia de Cuba. Hambre, hermano mío. Hambre grande. Hambre grande. No se puede imaginar usted el hambre que se está pasando hoy día en mi país, en Cuba. Porque es el resultado. El resultado de cómo tú vives. ¿Quién tienes en tu corazón? Ahora tengo que estar de acuerdo con Amós. Y vamos a leerlo. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: búsquenme y van a vivir. Búsquenme. Y Santiago nos dice: acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Y muchas personas quieren vivir hipócritamente. Si Dios está en tu lugar,
Si Dios está en tu sitio, si Dios es lo más importante para ti, si ese Dios es tan maravilloso como tú dices y lo expresas así, si Él es el Dios grande, tú tienes que hablar de Él. Yo me recuerdo hace unos años, Juan Carlos hizo una ilustración que me gustó mucho. Dice, cuando tú estás enamorado solamente hablas de tu novia o de tu esposa. Pero cuando tú no estás enamorado de él, no hablas nada de él, ni de ella. Porque no estás enamorado. Aunque tú dices, ay, mi amor, cómo te amo. Pero no lo hablas. ¿Qué cosa es el centro? Y cuando yo veo a Mos y cuando veo a Santiago, digo, Señor, ¿por qué tú le dices a esta gente que te busquen? ¿Es que tú te sientes solo? ¿Es que a ti te gusta, te place que te amen? No, hermano. Es que a nosotros nos conviene amar a Dios. Es que a nosotros nos conviene acercarnos. A nosotros nos conviene buscarlo para poder vivir, para que Él se acerque a nosotros. Porque el resultado de esto, de esta búsqueda, de este poner en el centro a Dios, nos va a dar vida y nos va a dar muchas bendiciones que tú nunca pensaste tener. Nos va a dar, tus desiertos se van a florecer. Tu economía va a levantarse. ¿Por qué? Porque el centro de tu vida es Dios. El centro de tu vida es Dios. El centro de tu vida tiene que ser Dios. No porque Dios se sienta solo. Tiene que ser Dios porque es Dios la fuente de la bendición sobre esa faz de la tierra. En cambio, no es inadmisible, hermano. Es inadmisible que tú busques, y oigan bien esto, es inadmisible que tú busques a Dios hipócritamente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Y por eso quise ponerle esto del arte. Porque el arte es la expresión espontánea. Es la expresión espontánea de lo que tú tienes en tu corazón. Si tú me dices a mí que tú amas a una mujer y nunca cuando conversamos me hablas de esa mujer, tú me perdonas, pero yo me doy cuenta de que usted a esa mujer no la ama. Porque el que ama una cosa de la abundancia del corazón y yo exploto en amor por esa mujer, pues siempre voy a hablar de esa mujer. Si el centro de tu vida, tú amas tanto a Dios, lo que tú tienes en tu corazón es amor. Y cuando vas a escribir una canción o cuando vas a escribir, o mejor dicho, a pintar algo, usted pinta a Dios. Usted pinta a Dios. Me agrada mucho las pinturas que hacen algunos niños. Y hay algunos niños, hermanos, que cuando van a dibujar algo, dibujan al Señor, que dibujan el cielo, pero tienen en su corazón a Dios. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero si tú eres una persona que no te gusta hablar de Dios y que solamente vas a la iglesia porque quieres mantener un estatus, tú me perdonas, pero el centro de tu vida no es Dios. El centro de tu vida no es Dios. Y la palabra me dice que yo tengo que acercarme a Dios, búsquenle para que vivan. Y Santiago me dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos. Y a vosotros, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Y pregunto, ¿cómo voy a purificar mis corazones? ¿Cómo es posible que voy a lavar mis manos? ¿Cómo lo limpio? Con Dios. Con Dios. Pero tengo que acercarme a Él. Te pregunto, iglesia, ¿cuál es el centro de tu vida? No me escondas cuál es el centro de tu vida, porque espontáneamente, así como el arte, así demuestras tú quién es el centro de tu vida. Y esto es muy importante. Esto se llama testimonio. ¿Quién eres tú? ¿Qué dicen la gente de mí? Le decía Jesús. ¿Qué dicen? ¿Y qué dicen ustedes? Así le preguntó Jesús. ¿Qué preguntas, hermano? ¿Qué preguntas? Y yo les pregunto en esta noche, ¿cuál es el centro de tu corazón? Y aquellos que son más hábiles, no, el centro mío es Dios, y diserta, y le dicen hasta el grupo sanguíneo de Cristo. Pero no me has mostrado quién es Cristo por tus actos, por tu manera, porque de eso se trata. La expresión espontánea en tu vida, a lo largo de toda tu vida. Yo soy tan bueno, yo me siento bueno, yo soy cristiano, yo ayudo a todo el mundo. Pero nunca has ayudado
esto, Osama, quizás a tu mamá o a tu papá. Ayudas a la gente y te tira fotos y selfie aquí cooperando con el Señor y lo publicas y dices, este sí es, yo, aquí es como tenemos que ser nosotros los cristianos y apoyamos. Pero tienes a tu mamá y tienes a tu papá quizás en la peor de las pobrezas que existe en el mundo. No me digas cómo tú eres, muéstrame cómo tú eres. No me digas que me amas, no me digas que amas a Dios, muéstrame que amas a Dios. No me digas lo que tú eres, yo voy a ver en ti lo que tú eres. ¿Cuál es el centro de tu vida? Porque así como el arte es la expresión espontánea, así somos nosotros. Y usted me dirá, cuando yo estaba hablando de arte al principio, ¿pero qué me importa a mí el arte? Efectivamente no te importa el arte, pero cada uno de nosotros somos un artista. Me atrevo a decir categóricamente que cada uno de nosotros somos un artista. ¿Saben por qué? Porque el artista expresa en un lienzo o en un cincel y un martillo o en una partitura, expresa, pero nosotros lo expresamos a través de nuestras vidas. Por eso yo digo, vivir es un arte. Vivir, porque expresamos lo que nosotros somos. Y quiero decirles algo, hermanos míos. Nosotros somos cartas abiertas delante del mundo. La gente te mira a quién tú eres. La gente te va a evaluar y te va a juzgar cómo tú eres. Y es por eso que por culpa de nosotros muchos, escuchen esto, muchas personas blasfeman el nombre de Dios. Así lo dice Pablo en los Romanos. Por culpa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Porque nuestra manera de actuar, nuestra arte expresada en la vida, no es lo que nosotros decimos. Dista mucho, hermanos míos, de cómo decimos que somos. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser cartas abiertas delante de Dios. Cartas abiertas, mi hermano. ¿Eres una carta abierta delante de este mundo? No tengas temor. Si no lo eres, ve. Como dice Amós, ve, como dice Santiago, búscale. Búscale, dice Amós, buscadme y viviréis. Y como dice Santiago, acérquense a Dios. Aquellos que tienen problemas, aquellos que tienen, porque Santiago me está diciendo, no le está hablando aquí al perfecto, le está hablando a una persona que tiene que limpiar sus manos, aquella persona que tiene un doble ánimo, que tiene que purificarse. Pues entonces, ¿qué hago? Acércate donde está Dios. Acércate donde está Dios, purifícate con Dios, pero acércate. Acercaos, busquémoslo para que podamos cambiar. Y deja que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, te guíe y empieces a hacer cosas. Pero desgraciadamente en estos tiempos vivimos. La iglesia que está pasando un periodo de apostasía, se está viviendo un periodo hipócrita. Oye, hermanito, ¿cómo estás, hermanito? Hermanito, hermanito para acá y hermanito para allá. Y hermanita para allá y hermanito para acá. No me digas más, hermanito, dime, muéstrate como un hermanito para ver qué tú eres. Acuérdense que estamos en un periodo donde muchos van a tropezar, donde muchos van a ser confundidos, donde hay muchas personas que son lobos vestidos de oveja en las iglesias. Cuidado, cuidado, porque esas maneras de vivir, esas tendencias de vivir dentro de la iglesia, las puedes copiar tú. No nos guiemos por palabra humana, guiémonos por la palabra de Dios. Pablo le decía, yo no he venido nunca a ustedes con humana sabiduría, sino con poder de Dios en la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles. Recuerda que estamos hablando de tiempos difíciles. Estamos hablando de consejos que Dios nos está dando para vivir en estos tiempos. Ahí está el consejo. Ahí está la verdad. Ahí está la vida. Vayamos donde está Jesús. Busquémoslo. Y digamos, Señor, tú eres el centro de mi vida. Que lo más importante de tu vida sea Dios. Que no haya más cosas más necesarias para ti. He escuchado a personas, hermanos míos, a frases tales como: estoy deseoso de salir de vacaciones para no ir más ni a la iglesia ni a nada. Sencillamente estoy de vacaciones. Qué equivocación, hermano. Cuando el centro de mi vida es Dios. He tenido la posibilidad de salir de vacaciones a mi país, por ejemplo. Pero los domingos es el día del Señor. Y por la noche cuando hay culto yo voy allá. Y tengo mi tiempo con mi Señor. Porque Él es el centro de mi vida. Estamos
Estamos al terminar una cuarentena. El domingo que viene, o mejor dicho, el día primero, a partir del día primero en adelante, todo cambiará para nosotros. Volvemos a la normalidad, quizás. Volvemos a salir, volvemos a ver, quizás volvamos a salir a un restaurante. No sé lo que pueda suceder. La vida sigue normal. Ya las prioridades van a acabarse. Ya no tengo miedo tanto a morirme, ni a ser contaminado. Ya no tengo tanto temor. Voy a dejar a la iglesia a un segundo plano. Ya no voy a leer, ni voy a estudiar, ni voy a orar. Sencillamente voy a dejar. Porque ya las cosas están empezando en el curso normal. El curso normal. Recuerda, este es un tiempo donde Dios te está probando. ¿Cuál es el centro de tu corazón? Y no me digas, cuando me veas, no me digas, pastor, gloria a Dios, alabado sea el Señor, y te postras en el suelo, levanta la mano. No, 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 muéstrame. Tú tienes, como yo, obligaciones con Dios. ¿La estás cumpliendo? ¿La estamos cumpliendo? Sí, amén, entonces. Ese es el centro. Resultados positivos tendrás en tu vida. Pero no vengas a Dios. No vengas a Dios cuando tengas un problema. Ven a Dios porque tengo la necesidad de buscarlo a Él. Eso es una manera. Cuando tú vienes a Dios buscándolo porque tienes necesidad de Él, el centro de tu vida es Dios. Y lo expresas por medio de ese arte, que es el arte de vivir. Analízalo. Toma decisiones. Haz resoluciones en tu vida. Pero es necesario que entendamos esta verdad. Porque si hay algo que nosotros tenemos que saber es, Dios conoce nuestros corazones. Recuerden, y me voy con esta frase, las 7 iglesias que en Apocalipsis vimos hace poco, los mensajes, tenían un denominador común. Yo conozco tus obras. Hoy te estoy recordando que Dios conoce tus obras, mi hermano. Él conoce tus obras. Él sabe quién tú eres. No vas a engañarlo. Y Él sabe si el centro de tu vida es Dios o no es Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.